bienvenidos una vez más a estas charlas que se celebran con motivo de la exposición de Antoni Muntadas a World Academia. Ya es la sexta, creo, que llevamos y nos estamos haciendo mayores ya con ella. Hoy tenemos una doble propuesta. Vamos a empezar a escuchar a Cristina Guirao, que es profesora de Sociología en el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, que ha tenido un periplo también por la Universidad de Alicante, ¿no? Y que comenzó su trabajo haciendo algo que a mí me sorprendió cuando lo leí, que era sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, que no siempre es fácil encontrar a alguien que escriba sobre esos temas, y sobre temas de género, ¿no? Que han sido sus líneas argumentales. Aunque hay que decir que ahora está aquí porque lleva una línea de investigación relacionada con las nuevas formas de la producción cultural, ¿no? De la gestión cultural, de la cual ha sido directora del curso de especialista en Gestión Cultural y Economía de la Cultura y directora del primer máster en Gestión Cultural de la Universidad de Murcia. Y además, también es interesante que esté aquí porque de alguna manera es colega en la disciplina que ahora nos movemos, que es la coordinación del área de cultura de la Universidad de Murcia. Entonces creo que tiene todos los ingredientes para poder hablarnos en relación con lo que estas charlas se están llevando a cabo y con lo que venimos escuchando en relación con la propuesta que nos lanzó Antoni Muntadas cuando se hizo esta exposición y que ahora, bueno, pues estamos pudiendo llevarla a cabo. Yo le agradezco tanto a Cristina como a Enrique el que hoy estén aquí, que han hecho un esfuerzo y que estamos dispuestos a escucharlo, a ver qué nos contáis. Por supuesto, cuando termine, pues podréis preguntar o iniciar el debate con... Gracias, Luis, y a la Universidad de Sevilla por invitarnos, de verdad. Y tengo que decir que en mi caso, cuando como nos vimos en Cádiz y ya nos comentaste el planteamiento de estas jornadas con una reflexión montada sobre el arte y la academia, me pareció de verdad interesantísimo. Y sobre todo pensar y reflexionar a través del arte, que es algo que me parece muy interesante. Y bueno, a raíz de eso, la intervención que voy a hacer, y como la he planteado también, pues es un poco siguiendo el famoso texto de Benjamin sobre las tesis sobre filosofía de la historia, ¿vale? Bueno, un poco una reinterpretación, tesis que yo pienso que son un poco prospectivas sobre la educación, la universidad, la academia, en la sociedad del conocimiento, y en un giro que pienso que debemos darle a las humanidades en la línea que dice Rosa Braidotti, de hacerlas un poco poshumanas. Es decir, abrir un debate sobre una universidad basada en unas ciencias humanas que no reflexionen tanto sobre el hombre, que no sean tan antropocéntricas, sino que empiecen a poner la cabeza, no la cabeza, sino el giro y los objetos y la metodología de estudio en otros temas, ¿no? Y lo que voy a hacer es que la voy a leer porque son 5 folios que la he escrito para ser leída, que son 5 tesis, y si os parece, pues después sobre el debate vamos hablando. Al hilo de las tesis que he hecho un PowerPoint para exponer, llevo unas imágenes de Marina Núñez, que me gusta mucho porque realmente tiene una obra también muy poshumana y reflexiona sobre el concepto de esa humanidad que seremos en el momento que dejemos los temas atrás del conocimiento y empecemos a situarnos en temas sobre especie humana, vulnerabilidad, vida, etc. ¿Se ve esto? Sí. Muy bien. ¿Lo paso aquí? Vale. Ok, bueno, pues... empiezo con una cita de Benjamin de una tesis suya, de la 7ª tesis sobre filosofía de la historia, que me hizo mucha gracia. La verdad es que me fui dándole vueltas y es de esas frases que uno lee y empieza a ser creativo y se le queda en la cabeza y ahí, hasta que el run te hace arrancar un texto. Y la frase dice así: pocas personas se darán cuenta de lo triste que hay que estar para resucitar Cartago. Bueno, pues esto dice Walter Benjamin en su tesis 7ª sobre filosofía de la historia.
y se refiere al hecho de que si queremos entender un episodio de la historia, nada mejor que olvidar todos los sucesos posteriores e irnos a buscar el instante en el que refulge y se nos muestra en su completud, el momento en el que se revela lo que fue y lo que pasó. Y ese momento no precisa de una articulación histórica compleja, de un relato lineal e historicista de los hechos, sino que es posible vislumbrarlo en un solo recuerdo o en un solo momento. Porque los relatos historiográficos lineales, al modo del historicismo que Benjamin tanto desprecia en sus tesis sobre filosofía de la historia, acaban mostrando el relato de los vencidos y olvidan lo que hay de sufrimiento, de momento fallido y de catástrofe. Pero justamente esto es lo que hay que pensar para entender la historia, nos dice Benjamin, el momento fallido, lo que pudo haber sido y no fue, si queremos entender lo que ha pasado y si queremos construir un proyecto de futuro. Solo por aquello sin esperanza no se da la esperanza, dice el crítico frankfurtiano, por eso hay que ser triste y tener acería de corazón para querer comprender y construir la historia solo desde el punto de vista de los vencedores, salvo que se quiera resucitar Cartago y empatizar con ellos. Pero hemos de saber que esta empatía no esconde la verdadera imagen del mundo, esconde, si cabe, la historia parcial de aquellos que han construido la realidad performativamente al dominar el discurso de lo que puede ser legítimo y de lo que no, porque ellos tienen el poder de legitimar la historia. Pensar la ruina para entender qué pudo haber sido y no fue es el punto situacional desde el que partiremos para analizar la complejidad de universidad en la que andamos inmersos y la ruina en la que se ha convertido hoy, según el desacralizador diagnóstico que Bill Readings hace de la institución en su famoso texto de 1996, The University in Ruins, que pasó pues para que los paradigmas de universidad humboldtiana e ilustrada que pretendían emancipar a la humanidad, construir el edificio de los saberes sobre los que asentar el conocimiento humano y buscar la verdad hoy sean el solar en las ruinas. Partiremos pues del instante en el que refulge este proyecto de universidad para esbozar una propuesta de 5 tesis críticas y prospectivas que tienen como finalidad la construcción social de la esperanza. Bueno, la primera tesis, bueno, de esta supongo que se habrá hablado aquí, habrá hablado muchísimo de cómo la universidad ha transformado su estructura académica en un modelo empresarial. Bueno, las universidades se están reestructurando a imagen del modelo de la empresa multinacional. Este tipo de organización ya no tiene como objetivo la emancipación y el progreso humano, ni siquiera el saber que busca la verdad en el conocimiento, sino que opera de acuerdo con criterios utilitaristas de productividad y rentabilidad económica que dirigen el mercado global. La globalización ha impuesto un modelo de capitalismo informacional y transnacional que deja atrás la sociedad industrial y sus formas de organización territorial, arancelarias y fronterizas. En esta transición hacia la nueva sociedad postindustrial, las fronteras entre el mercado, el Estado y las universidades se han hecho permeables y móviles. La universidad hoy está sujeta a la lógica del mercado. La prueba más evidente es la creación de indicadores para medir la productividad, ranking de calidad, escalafones, acreditaciones, reconocimientos de excelencia académica, etc. En el libro ya clásico de Sheila Slaughter y Larry Leslie, Capitalismo académico, se analiza el surgimiento de este fenómeno a partir del crecimiento de los mercados globales, el desarrollo de las políticas estatales centradas en los I+D+I, la reducción de las partidas presupuestarias estatales a las universidades públicas y el incremento de los vínculos entre la producción académica y el mercado. Analizada la cartografía de este hecho, Slaughter y Leslie definen el capitalismo académico por el uso que las universidades hacen de su activo real, el capital humano de sus académicos, para aumentar sus ingresos mediante la mercantilización de las tareas docente, investigadora y gestora. El hecho es que esta mercantilización del conocimiento visible en la venta de patentes, la transferencia de resultados a empresas privadas, la comercialización de la producción intelectual, la creación de agencias de calificación de la producción del profesorado, la competitividad docente, etc., consolida un modelo de universidad empresarial que gestiona el conocimiento como algo susceptible solo de uso, coste y beneficio. Desde esta realidad, la educación ha dejado de ser un bien común y público que desarrolla capacidades y personas para pasar a ser mercancía. Y es en torno a estos parámetros productivos que se organiza el prestigio y la calidad de las universidades. Hemos oído hasta la saciedad que el ideal hoy y la misión de la universidad es la excelencia, pero ¿qué es la excelencia? La excelencia, como la igualdad,
es un valor vacío. Para darle contenido hay que referenciarlo a algo. Como sostiene el Premio Nobel de Economía hindú Amartya Sen en su famoso libro Equality of What, Igualdad de qué, en abstracto la igualdad es un concepto inútil, debe ser referida a algo para que tenga un significado. Así podemos hablar de igualdad de género, de clase, igualdad fiscal. Con la excelencia tenemos que abrir el mismo debate de qué excelencia hablamos y referida a qué parámetros humanos. Si por excelencia entendemos solo lo que puede ser cuantificable en términos de transferencia de conocimiento y análisis de resultados, estamos reduciendo bajo este término la misión intrínseca de la institución universitaria a lo puramente productivo. La excelencia, afirma Riddens, esconde la tremenda crisis espiritual de la universidad de hoy, la ausencia de su ideal educativo. Bueno, la segunda tesis trata de esta universidad que de alguna manera es poshistórica en el sentido de que sigue anclada en la sociedad industrial y no ha dado ese paso del todo hacia la sociedad postindustrial. Dice, la universidad es hoy poshistórica. Sin duda, una causa de este modelo de universidad ahora en ruinas es la globalización, el paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial. La sociedad industrial, referenciada en torno a los Estados-nación con sus fronteras y su pertenencia identitaria, conformaba una ciudadanía integrada y cohesionada en torno a un territorio y una cultura común que configuraba la identidad y los derechos de cada uno de sus ciudadanos. La universidad, en este escenario, representaba el brazo ideológico del Estado que tenía como misión reproducir el sistema para asegurar supervivencia y que cumplía esta misión a través de la educación y la cultura, construyendo y formando ciudadanos. El fin del modelo de universidad surgida en la Ilustración era precisamente este, la emancipación de los individuos, su conducción a la mayoría de edad, que en el fondo encubría la reproducción de la supremacía del relato occidental civilizatorio. Con el paso a la sociedad postindustrial en plena globalización, las identidades se han vuelto líquidas, no sujetas a territorios necesariamente. Los Estados-nación han perdido soberanía frente a las corporaciones económicas transnacionales y el mercado global. Y la universidad, creada a imagen y semejanza de los Estados nacionales, es hoy poshistoria. Aunque todo el mundo habla de que la universidad se ha vuelto empresa, y es verdad que es que su organización y sus objetivos y sus fines son puramente productivos, yo estoy con el texto de Riddens de La universidad en ruinas, ciertamente apunta a la idea de que la crisis de la universidad es más cultural que otra cosa. Y esa crisis cultural es la que de alguna manera ha producido que la universidad derive hacia la búsqueda solo de productividad. Debajo de la crisis cultural, la tesis que de alguna manera sostengo es que hay una crisis muy fuerte de las humanidades, que eran el objetivo y el fin que la universidad con el que nace y que tenía, ¿no? Entonces, la tesis tercera dice, la causa más profunda de la crisis de la universidad es hoy cultural. El ideal intelectual, humanístico y científico ha perdido su valor antropocéntrico. Vivimos tiempos poshumanos. La universidad ya no forma ciudadanos. Hemos hablado de crisis de los Estados-nación. La universidad hoy forma profesionales para el mercado laboral que han de desarrollar capacidades que les permita profesionalizarse y, sobre todo, la universidad hoy forma para la nueva sociedad del conocimiento en el que el individuo ha de estar permanentemente formado. Si hacemos memoria de la evolución del ideal cultural educativo de la universidad desde su constitución en la Edad Media, observamos tres periodos diferenciados que giran en torno a la evolución de las sociedades y de los estados y que procuran la construcción de un individuo acorde con los mismos. Así, en la Edad Media la universidad tenía como objeto la formación básica de las élites en el razonamiento y la discusión en torno a grandes debates intelectuales sobre cuestiones teológicas, jurídicas, filosóficas o morales. El mundo físico, en cambio, era menos importante que la preocupación por conceptualizar de forma ordenada el mundo y la realidad. El Renacimiento reaccionó contra este exceso de construcciones teóricas e inició la formación humana del espíritu científico y artístico. Había que razonar, pero también desarrollar un talento artístico y cierto método científico que permitiese generar conocimientos fundados en la experiencia y no solo en la conceptualización lógica. El ideal del Renacimiento triunfó y evolucionó hasta nuestros días de forma tal que se esperaba en la formación universitaria a las personas que fueran capaces de ser autónomas y por sí mismas, aplicando el método científico, hallar la verdad, y hasta la filosofía probó aplicar el método científico, ahí está Comte, tal. Sin duda,
el ideal científico acabó imponiéndose a la formación del individuo y predominó en las universidades como relato hegemónico de la única forma de encontrar la verdad en el conocimiento. Las ciencias humanas, en cambio, expulsadas del reino de la verdad, tuvieron que conformarse con la formación humana del sujeto y de su espíritu crítico. El humanista, al principio, acumulaba un gran capital cultural que le permitía interpretar la realidad y formar parte del establishment. Con el tiempo y el desmedido desarrollo de este espíritu crítico, el humanista se transformó en el intelectual que pervive en la eterna sospecha sobre el poder y sus formas de organización social. Este humanista intelectual de la sospecha entra en contradicción con la formación integral del ciudadano y el desarrollo de sus capacidades cívicas, que está en el origen de su propio relato, de la misma manera que la búsqueda de la verdad del método científico ha acabado derivando hacia la búsqueda de la racionalidad económica productiva. Y esta es la verdadera crisis de la universidad y de sus modelos de institución, la ruina de sus ideales científicos, culturales y formativos. Pero ¿cómo salir de la ruina? ¿Cómo buscar nuevos ideales y objetivos a los que apuntar en la educación superior? Quedan dos. Tesis 4. En la sociedad de las nuevas tecnologías, el conocimiento ha abandonado su feudo institucional tradicional y anda suelto por el espacio de los flujos. Las universidades del conocimiento son virtuales, no se organizan por departamentos y materias estancas, sino por capacidades y desarrollo de habilidades. Singular University es un ejemplo aquí en Sevilla, creo que está aquí también, muy cercano de universidad empresarial que une tecnologías y nuevas formas de capacitación profesional y que entiende el negocio o la educación solo en términos productivos. La nueva sociedad informacional ha abierto el espacio de adquisición de saberes al mundo. Es un reto que las universidades tendrán que afrontar en el futuro más inmediato, o sea, hoy. Pero también tendrán que plantar su metodología educativa centrada en la adquisición de conocimientos y el desarrollo memorístico. En el inicio de la sociedad de la información hemos vivido la transición de la universidad hacia metodologías docentes más acordes con las nuevas tecnologías y cómo su incorporación a las tareas de la docencia ha cambiado totalmente la tradicional forma de transmisión del conocimiento. Ahora, en la siguiente fase de la sociedad de la información, que se llama sociedad del conocimiento, la universidad debe volver a hacer el esfuerzo de comprender que los canales tradicionales de adquisición del saber tienen una enorme competencia en el espacio de los flujos, que el saber se ha vuelto líquido y que anda suelto por canales de información diversa al margen de los feudos tradicionales. Un dato interesante será ver cómo la institución universitaria redefine su posición en relación a lo local, a las ciudades donde se ubica y a la aldea global. Las universidades online y las plataformas MOOC de cursos o las mismas plataformas de cursos online de las grandes universidades, como Harvard, es algo que la universidad está haciendo y que tendrá que consolidar si no quiere quedarse en la periferia de la sociedad, es decir, en la anacronía. Y en este debate del conocimiento online, entender que la construcción social del sujeto que vive en esas sociedades del conocimiento es la de un individuo que somos todos, cuya formación en la vida no acabará en los estudios universitarios, sino que será permanente. Una formación a lo largo de toda la vida, formación permanente, a la que nos obliga la sociedad del conocimiento a desarrollar capacidades nuevas ante nuevos retos y nuevas tecnologías. Es curioso que en los currículos educativos de primaria y secundaria, hace ya más de 10 años, aparezca como capacidad a desarrollar en estas etapas la capacidad de aprender a aprender. Sin duda, el individuo en la sociedad del conocimiento estará en formación permanente a lo largo de toda su vida. La última tesis tiene que ver con las ciencias humanas y el hecho de que tengamos que pivotar y entender otros objetos de conocimiento que no sea el hombre. Esta tesis la desarrolla Rosa Braidotti en un libro que se llama Posthumanismo. Y dice, el verdadero sujeto y objeto de las ciencias humanas no debe ser el hombre. Necesitamos otro relato desde el que poder pensar el ciudadano del siglo XXI, y eso no puede ser más que su preocupación por el planeta y la vida, por la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como especie, por los problemas sociales que compartimos en el mundo global y que nos hacen, querámoslo o no, partícipes de la suerte de todos. La formación integral de la universidad debería girar en torno a estos temas y las mismas humanidades enseñar a cómo repensar los clásicos en esta suerte de mundo en la que vivimos.
Los problemas sociales humanos contemporáneos deberían ser objeto de estudio de las universidades. La preocupación por lo humano. Para ello hay que repensar y rehacer la categoría ciencias humanas y buscar nuevas formas más transversales y más comprometidas con la vida en general y la sostenibilidad para organizar el conocimiento y las tecnologías que produce. Tal vez sea que el punto de vista del observador, el hombre, haya de ser abandonado y tal vez necesitemos empezar a trazar nuevos ángulos de visión como nuevas formas de estar en el mundo. Tal vez para alcanzar todo esto las ciencias humanas tienen que ser posthumanas. Hemos visto cómo las ruinas que es hoy la universidad tiene mucho que ver con la crisis de las humanidades. Sucede que en el escenario en el que estamos el humanismo ha dejado de ser humano, el saber ya no es universal, el método científico está en crisis sencillamente porque la verdad no existe, existen paradigmas o modelos de construcción del mundo, pero que ni siquiera interesan a la comunidad científica inmersa en modelos de productividad. Así las cosas, salir de las ruinas no va a ser tarea fácil si no somos capaces de buscar otros valores que orienten la misión de la universidad. Para empezar, hay que buscar nuevas epistemologías, nuevas metodologías menos universalistas y menos antropocéntricas. En los últimos años, en el mundo anglosajón, han surgido estudios nuevos en esta línea. Se trata de contradiscursos transversales que cuestionan la estructura de la universidad en la disciplinariedad de las materias y su división en departamentos estancos. Ciertamente, en este mundo globalizado y atormentado por tantos conflictos, multicultural, poslaico, posnacional, ¿cuál debe ser el papel de las ciencias humanas? ¿Cuál el papel de las instituciones de investigación académica? Es un hecho que las acusaciones dirigidas a las ciencias humanas y a la universidad como institución que nació bajo sus auspicios de estar obsoletas, de ser poco productivas, narcisistas, disidentes hasta la excelencia e incapaces de encontrar puntos de unión con la ciencia y con la tecnología, les ha llevado a esta crisis sin precedentes, al escenario de la ruina. Pero no es menos obvio que esto obliga a una toma de conciencia sobre cuáles deben ser ahora sus intereses, su metodología y sus objetos de estudio. Para empezar, deben tener la valentía de plantear un giro copernicano en el punto de vista del observador. Para ello hay que enfrentarse a la historicidad de nuestra condición, superando el exclusivo interés por lo humano, y enfocar el escenario hacia el presente poshumano y entender y desde él reinventar el ámbito académico en el nuevo contexto global y elaborar una nueva cartografía ética a la altura de nuestro tiempo. Ser capaces de reconducir al menos las humanidades hacia el ideal de construir una vida juntos como especie, y ahí está el instante del peligro. Ese es el verdadero momento holístico, el momento benjaminiano del que hablábamos al principio de esta ponencia, que nos obliga a pensar las catástrofes. De lo contrario, pues, hay que estar muy deprimido, decía Benjamin, para querer resucitar Cartago. Bueno, nos dimos un final un poco apocalíptico. Casi nos echamos a llorar. Pero yo, fíjate, si va a haber debate, creo que esa dimensión que me parece interesantísimo de los últimos libros que he leído sobre el poshumanismo y tal, de dejar de pensar que las humanidades han de ser antropocéntricas, sobre todo de empezar a pensar la vida de la especie humana y la vulnerabilidad a la que andamos todos sujetos, que poner eso en el centro de reflexión me parecía un debate interesante. Sí, vamos, ¿hay alguna apreciación que ha sido tan certera en lo que has dicho que, bueno, difícilmente te podemos contestar, ¿no?